famoso libro de Alexander Luria aborda el dramático caso de Salomón Cherechensky, poseedor de una memoria superdotada gracias a la sinestesia. Un estudio psicobiográfico muy importante para la fundación de una nueva psicología y una nueva neuropsicología, propuestas por Vygotsky y Alexander Luria. Pues, con el método de la evaluación psicológica clínica, evidenciaron la génesis social de la mente humana y la estructura sistémica de las funciones psicológicas superiores. En los estudios de la memoria siempre surge el nombre de un personaje muy peculiar, Salomón Cherechensky, cuya historia conocemos gracias al libro del psicólogo que le trató durante casi 30 años, Alexander Luria. Se ha especulado que esta excepcional memoria fuera consecuencia del alto grado de sinestesia que Cherechensky mostraba. Pruebas aplicadas a Cherechensky por Alexander Luria. Luria sometió unas duras pruebas a Cherechensky. Le leyó series de números y letras, primero de 10 elementos, pero acabaron siendo de 70. Fórmulas matemáticas complejas y textos y poemas en otras lenguas para comprobar si podía repetirlos de memoria. Y, en efecto, el joven periodista lo hizo sin equivocaciones. Incluso era capaz de repetirlo en orden inverso. Este fue el punto de inflexión que llevó al neuropsicólogo a estudiar el caso durante los siguientes 30 años y a documentar el primer caso de hipermnesia, exceso de memoria. 16 años después de la primera sesión, Luria le preguntó a Cherechensky si le recordaba, a lo que Cherechensky fue capaz de reproducir todos los números, letras, poemas de aquel día junto a la descripción gráfica de la escena, incluyendo la vestimenta del psicólogo. Un hecho que le dio la pista a Luria de cómo funcionaba la memoria de su sujeto. Las imágenes eran la clave. Luego de ver estos casos, nos preguntamos entonces, ¿por qué Cherechensky no olvidaba? ¿Cuáles eran las estrategias mnemotécnicas de Cherechensky? ¿Quién fue Salomón Cherechensky? Nombre completo, Salomón Veniamínovich Cherechensky. Nació en 1886 y falleció en 1958 en Rusia. Periodista y mnemotécnico ruso. Fue conocido por recordar absolutamente todo, hipermnesia, exceso de memoria. Además, padecía de sinestesia, una condición por la que los sentidos se entremezclan. Intentó ganarse la vida con ese don, pero al final su decisión le pasó factura. Sin lápiz ni papel. Era periodista, pero nunca tomaba notas, ya que se acordaba palabra por palabra de todo. Cuando tenía 19 años, en 1905, su editor lo abroncó al no llevar lápiz y papel, pero él fue capaz de repetir el discurso de lo que había oído con total exactitud. No solo era capaz de retenerlo todo en su memoria, sino que además podía repetirlo en orden inverso. Fue investigado a mediados de la década de 1920 por Vygotsky y Luria. Gracias a sus observaciones, los neurocientíficos pudieron aprender cómo funcionaba la memoria en una persona mediante imágenes. Un don convertido en maldición. Pero este don se convirtió en un problema. No podía mantener una conversación normal porque retenía todo, hasta el detalle más insignificante. Era incapaz de tomar decisiones, ya que toda la información almacenada y sin jerarquizar se la agolpaba en su cabeza. Tenía problemas para memorizar conceptos sin un significado literal. Le costaba leer, ya que las palabras le evocaban recuerdos que lo distraían de la lectura. Harto de espectáculos y experimentos, Cherechensky dio un giro 180 grados a su vida y se convirtió en taxista. El hombre con la memoria más prodigiosa jamás conocida falleció en el más absoluto anonimato conduciendo su taxi por las calles de Moscú. Lev Semyonovich Vygotsky. Nacido en Moscú, psicólogo soviético. Fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética, junto a Alexander Luria y Alexei Leontiev. Durante toda su vida, Vygotsky se dedicó a la enseñanza. Trabajó inicialmente en Gomel como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú,
donde se convirtió muy pronto en una figura central de la psicología de la época. Consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. Las investigaciones de Vygotsky se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Al final de sus días trabajó sobre los problemas educativos. Lev Vygotsky falleció a causa de tuberculosis el 11 de junio de 1934 en Moscú, Unión Soviética, siendo enterrado en el cementerio Novodevichy de la ciudad. Padre de la neuropsicología moderna. Alexander Romanovich Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Rusia. Conoció a Vygotsky en 1924. Junto a él investigó la interacción entre procesos perceptivos y cultura a la hora de generarse las funciones mentales superiores en los adultos, con especial importancia en el lenguaje. Empezaría a surgir el interés en las áreas cerebrales y la localización de las diferentes funciones. Falleció en Moscú el 14 de agosto de 1977, a la edad de 75 años, de un ataque al corazón. La memoria es el proceso por el cual lo que se aprende puede ser almacenado en el cerebro con la posibilidad de ser recuperado. Así, toda la información que se aprende se almacena en el cerebro. Según Eric Kandel, en un proceso denominado sinaptogénesis que genera nuevas dendritas para el cableado sináptico. En otras palabras, las memorias son conexiones neurológicas ya existentes y la formación de nuevas conexiones sinápticas. Las funciones de la memoria son adquisición, retención y recuperación de información. Los sistemas de memoria se clasifican en memorias sensoriales, memorias a corto plazo y memorias a largo plazo. La primera se encarga de registrar y retener la información de 0.5 a 2 segundos y a su vez capta solo las características físicas del estímulo. Por otro lado, las memorias a corto plazo, o también denominadas memorias de trabajo, son consideradas como un almacén transitorio que reconoce y categoriza la información en significados. Por último, las memorias a largo plazo son almacenes permanentes e ilimitados que interactúan con las memorias a corto plazo. Existen dos tipos de memorias a largo plazo. La memoria explícita se subdivide en la memoria semántica, la cual almacena conocimientos y hechos, y la memoria episódica, que almacena recuerdos autobiográficos o eventos que tienen una carga afectiva. Por su parte, la memoria implícita se subdivide en la memoria procedimental, que almacena hábitos y habilidades motoras y cognitivas, y en la memoria emocional, la cual se basa en condicionamiento clásico simple. Memoria superdotada. La memoria superdotada es la capacidad de almacenar información a gran velocidad para la codificación y a gran eficiencia para evitar el olvido del material almacenado en la memoria a largo plazo. Esto se logra con técnicas mnemónicas, las cuales se clasifican en mnemotecnias verbales, como códigos verbales o repetición verbal, y de imágenes visuales, tales como los códigos icónicos o los mapas cognitivos. El caso de Cherechensky se distingue por aprovechar su sinestesia para formar códigos multidimensionales, visuales, auditivos, cutáneos, gustativos, sinestésicos, vestibulares, etc. Sinestesia. La sinestesia es un fenómeno por el cual la estimulación de un sentido produce estimulación en un sentido que no ha sido estimulado directamente. Por ejemplo, cuando se huele un perfume y este produce una sensación de olor, pero además se percibe un color, se considera que las personas que perciben ese color son sinestésicos. A continuación, se presentará otro caso de sinestesia, el de Remy, personaje de Ratatouille, donde se verá cómo él percibía colores y sonidos al momento de ingerir algunos alimentos. Cada sabor era totalmente único. Pero al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. En el caso que tengamos
tengamos que elegir un nombre para estas dos figuras, ¿cuál sería Maluma y cuál sería Taquete? En 1929, el psicólogo Wolfgang Köhler en sus experimentos encontró que entre el 95% al 98% de las personas asocian preferentemente el nombre Maluma a la forma redondeada y a la forma puntiaguda la asocian con el nombre Taquete. Metamemoria. La metamemoria es la conciencia que tenemos de las peculiaridades de nuestra propia memoria. La sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de memorizar, registrar y recuperar distintos tipos de información. Asimismo, las habilidades para planear, controlar, dirigir y evaluar nuestras estrategias mientras intentamos recordar algo. Memoria figurativa. La memoria figurativa es una memoria no verbal que implica representaciones de imágenes visuales, de sonidos, de olores, de gustos para ser almacenados en la memoria a largo plazo. Nuestro cerebro es el resultado de un largo proceso evolutivo. Hace millones de años, en el continente africano, sucedió un acontecimiento evolutivo de gran importancia. Una población de monos antropomorfos evolucionó y surgieron varias especies de Australopithecus o monos bípedos. Estas nuevas especies fueron extinguiéndose, excepto una que sobrevivió. Aquella especie, en ese momento, ya había cambiado tanto que no se considera una especie del Australopiteco, y fue necesario nombrarla en un nuevo género, que se llamó Homo. Este Homo tenía un cerebro más grande, fabricaba herramientas de piedra y empezó a explorar la tierra. Hace miles de años, y también en África, un grupo del género Homo emprendió un camino evolutivo diferente. Compitió exitosamente con otras poblaciones de Homo y dejó descendientes hoy conocidos como Homo sapiens, nosotros. Estos seres humanos primitivos por naturaleza eran gregarios. Esto quiere decir que iban evolucionando mientras coordinaban su accionar de forma conjunta. De este modo, la necesidad de una nueva forma de comunicarse, el uso de herramientas y armas, causaron en el cerebro primitivo una serie de cambios filogenéticos, los cuales fueron desarrollando funciones mentales más complejas, ya sea conscientes e inconscientes. Con el transcurso del tiempo, el hombre primitivo, por simple supervivencia, sabía que había mayor posibilidad de sobrevivir si trabajaba en comunidad. Estas interacciones sociales causó un cerebro más grande, es decir, desarrolló la corteza cerebral donde radica la memoria. Orden filogenético de los sistemas de memoria. Actualmente sabemos de la existencia de un sistema de memoria. Entre ellas tenemos la memoria procedimental y sensorial, las cuales se fueron generando junto al proceso evolutivo. En cambio, tenemos la memoria semántica, operativo y episódica. Estas se fueron generando al momento de interrelacionarse en comunidades, es decir, tienen origen social y cultural. Es por eso que son exclusivamente humanas. Su orden es el siguiente. Memoria procedimental. El primer mecanismo fue el condicionamiento clásico pavloviano, el cual dio bases para las memorias procedimentales y emocionales. Memoria sensorial. Son sistemas de alerta para la supervivencia. Memoria semántica, conocimiento del mundo. Memoria operativa, se identifican con los estados conscientes, son la fuente de las habilidades de la metamemoria. Memoria episódica, recuerdos autobiográficos, base de la personalidad. ¿Por qué hemos evolucionado con la capacidad de memorizar? Según Eric Kandel, los sistemas de memorias son circuitería neuronal haciendo sinapsis, por lo cual, aprender y memorizar son procesos por los cuales se crean sinapsis cuya función ha sido útil en la evolución, adaptación y supervivencia animal. Plasticidad del cerebro.
Eric Kandel pudo demostrar experimentalmente que el aprendizaje y la memoria implican el crecimiento de nuevas dendritas para ampliar la conectividad sináptica. Su experimento concluyó en que el aprendizaje y la memorización son crecimiento de nuevas dendritas para nuevas conexiones sinápticas. Gracias a las proteínas CREC1, que obra como excitadora de los genes de construcción de circuitos sinápticos, sobre todo si hay carga emocional. En cambio, la CREC2 obra como inhibidor e impide el crecimiento de nuevas terminales dendríticas con la causa del olvido. En busca de la memoria, el nacimiento de una nueva ciencia de la mente. Eric Kandel, 2006. Biología molecular de la memoria y el aprendizaje. Aprender cambia el cerebro en su aspecto funcional. Sinapsis, serotonina y anatómico. Síntesis de nuevas proteínas desarrollan nuevas dendritas. El sujeto experimental, Caracol Aplysia californica, posibilita la manipulación de neurotransmisores a nivel sináptico porque sus neuronas son gigantes a comparación de los mamíferos. Tipos de aprendizaje implícito. Eric Kandel demostró en sujetos experimentales, como los caracoles Aplysia californica, los siguientes tipos de aprendizaje automático: habituación, sensibilización, condicionamiento clásico. Proceso de sinaptogénesis. Demostración experimental de que el aprendizaje y la memoria a nivel neurobiológico implican el crecimiento de nuevas dendritas para ampliar la conectividad sináptica. Diálogo entre los genes y la sinapsis. Principios. Principio 1. Para que la memoria a largo plazo se establezca, es necesario que se activen ciertos genes. Principio 2. Para que se activen los genes correspondientes de la memoria a largo plazo, es necesario que se activen las proteínas CREC1 necesarias para el desarrollo de nuevas terminales sinápticas y que se desactiven las CREC2, que tienen una actividad represora sobre esos genes. Principio número 3. El desarrollo de nuevas terminales sinápticas hacen que la memoria persista, es decir, el aprendizaje. Según Eric Kandel, estos principios son generalizables a todos los seres vivos que aprenden y tienen memorias, incluido el ser humano. A nivel neurobiológico molecular, todas las neuronas requieren de proteínas CREC1 y CREC2 para activar genes de activación de procesos de sinaptogénesis, es decir, para la formación de sistemas de memorias. Se concluye que el aprendizaje y la memorización son crecimiento de nuevas dendritas para nuevas conexiones sinápticas, gracias a las proteínas CREC1 que obra como excitadora de los genes de construcción de circuitos sinápticos, sobre todo si hay carga emocional. En cambio, la CREC2 obra como inhibidor e impide el crecimiento de nuevas terminales dendríticas, son la causa del olvido. ¿Qué son las memorias a corto plazo y a largo plazo a nivel neurobiológico molecular? La memoria a corto plazo es una conexión sináptica bioquímica, transitoria donde los neurotransmisores crean un campo de trabajo mientras dure la tarea cognitiva. En cambio, la memoria a largo plazo implica que la CREC1 active genes de construcción de nuevas terminales dendríticas para la sinaptogénesis, es decir, circuitos de memoria a largo plazo para el almacenamiento permanente de la información. ¿Por qué existen memorias superdotadas como las de Cherechensky? Según Eric Kandel, el caso del mnemonista Cherechensky podría deberse a las diferencias genéticas en la CREC2. Esta proteína represora a la CREC1 no cumplía su función inhibitoria. Por lo tanto, la CREC1 consolidaba memorias a largo plazo sin carga emocional alguna y en una única presentación del estímulo a aprender. ¿Por qué Cherechensky nunca olvidaba? Según Eric Kandel, a nivel neurobiológico, afirma que Cherechensky nunca olvidaba la información relevante e irrelevante porque las proteínas CREC2 nunca inhibía a la CREC1 en su función de activar el proceso de sinaptogénesis. A nivel psicológico, Luria afirma que la sinestesia de Cherechensky de manera simultánea generaba
códigos visuales, gustativos, cutáneos, lo cual fortalecía sus memorias a largo plazo. Es probable que la causa de la sinestesia haya sido una mutación genética en la CREC2 que le hizo perder su poder represor con respecto a la CREC1, y esta activó procesos de sinaptogénesis que se extendieron su sinapsis hacia otras áreas cerebrales, mezclando diferentes modalidades sensoriales. Gracias a la sinestesia, Cherechensky almacenaba información en las memorias a largo plazo con código de todos sistemas perceptuales, visuales, acústicos, ácticos, gustativos, olfatorios y sinestésico vestibular. Este cableado de circuitos neuronales entrelazó las modalidades sensoriales, produciendo una profunda sinestesia además de su supermemoria. Teoría de la percepción directa. Esta teoría sostiene que la percepción no se construye mediante una interpretación de los datos sensoriales por parte del perceptor, sino que la percepción es una función directa del estímulo. Affordance. Utilidades, recursos. Los objetos nos invitan a utilizarlos. Por lo tanto, somos actores que nos relacionamos con el entorno. Esta es la base de nuestra evolución filogenética. Los affordance varían para los distintos animales dependiendo del nicho evolutivo y del estadio de desarrollo de estos. Sistema orientador básico. Este sistema está bajo la modalidad de atención y orientación general. Entre sus unidades receptivas destacamos el mecanorreceptor y el receptor de gravedad. Su actividad se centra en el equilibrio del cuerpo. Al recibir estímulos como fuerza de gravedad o aceleración, obtiene información de la dirección de gravedad y hacia dónde está empujando. Sistema auditivo. Está bajo la modalidad de atención de escuchar. Su unidad receptiva es el mecanorreceptor. Su actividad se centra en la orientación respecto a los sonidos. Ante estímulos como la vibración del aire, obtiene información acerca de la ubicación de los eventos vibratorios. Sistema áptico. Está bajo la modalidad de atención de tocar, tacto o palpar. Su unidad receptiva es el mecanorreceptor y posiblemente el termorreceptor. Su actividad se centra en la exploración de muchas clases. Sistema olfatorio. Su modalidad de atención es el oler. Su unidad receptiva es el quimiorreceptor. Su actividad se centra en el olfatear. Ante estímulos como la composición química del medio, obtiene información acerca de los olores de la naturaleza. Sistema gustativo. Su modalidad de atención es el gusto. Su unidad receptiva es el mecanorreceptor. Su actividad se centra en el degustar. Ante estímulos como la composición química de los objetos ingeridos, obtiene información como valores nutritivos y bioquímicos. Sistema visual. Su modalidad de atención es el ver. Su unidad receptiva son las fotorreceptoras. Su actividad se centra en la acomodación, ajuste pupilar, fijación, convergencia y exploración. Ante estímulos como la luz, obtiene información sobre los objetos, animales, movimientos, eventos y lugares. ¿Cómo ayudó la sinestesia a tener una supermemoria Cherechensky? Códigos multidimensionales. Yo veo la palabra sinestesia de color más bien verde, porque hay muchas letras que la componen de color verde. ¿Cuáles? La S y la E. Y se repite mucho. ¿Tú? La S no puede ser verde jamás. No, la palabra entera la veo muy naranja y es curioso porque no, o sea, hay más letras verdes, pero la palabra en conjunto la veo naranja, igual porque la A tiene mucha fuerza, mucho peso. Siempre la percibo más clara que otras. Cherechensky no solo usaba los códigos verbales o visoespaciales normales, sino también códigos generados por la sinestesia. Códigos ácticos, códigos gustativos olfatorios, códigos sinestésicos vestibulares. Stanislas Dehaene propone un modelo biológico de la mente que confirma el modelo de 3 unidades funcionales cerebrales de Luria. Experimenta
Experimentalmente Dehaene demuestra que los sistemas de activación, encendido, son cada vez más complejos de las áreas del cerebro cuando tenemos una tarea cognitiva. Primero, el sistema de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral. La fuerza de propagación de la activación de la neocorteza forma dos modalidades de percepción: inconsciente en los lóbulos occipital, parietal y temporal, y consciente. Los lóbulos frontales activan un sistema de circuitos neuronales de trabajo global para afrontar tareas cognitivas. Primero, sistema de activación reticular. Distribuye la información sensorial necesaria para la conciencia, desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral. Segundo, sistema de percepción inconsciente. Es producto de la extinción de la activación del neocórtex antes de alcanzar niveles superiores del cerebro. La sinestesia de Cherechensky probablemente fue causada por una mutación genética que eliminó la función represora de la proteína CREC2 sobre la CREC1. Por lo tanto, la CREC1 iniciaba procesos de sinaptogénesis sin la poda sináptica de la CREC2. Este cableado de circuitos neuronales entrelazó las modalidades sensoriales, produciendo una profunda sinestesia, además de su supermemoria. Tercero, sistema de percepción consciente. La sinestesia generó en Cherechensky un circuito global de actividad y su memoria superdotada. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. Teoría de sistemas psicológicos de Lev Vygotsky. ¿Qué voz tan amarilla y fiable tiene usted?, dijo Cherechensky una vez que hablaba con Vygotsky. El bebé Salomón. Inicios de la memoria superdotada. Desarrollo de la mente de Cherechensky. Las etapas del desarrollo ontogenético de Cherechensky están determinadas por los instrumentos psicológicos que tuvo a su alcance. En la etapa infantil, las sensaciones sinestésicas formaron de manera automática códigos multimodales para la apertura de memorias a largo plazo. Estos códigos multimodales, producto de la sinestesia, sirvieron de instrumentos mediadores para tener una memoria superdotada. Veamos los efectos de los instrumentos mediadores según Vygotsky. Lo normal es que sean las palabras las que cambian los nexos entre las funciones psicológicas, percepción, atención, memorias, etc. Pero en Cherechensky fueron los códigos sinestésicos. Efectos de la actividad mediada. La inclusión del instrumento en el proceso del comportamiento provoca toda una serie de funciones nuevas relacionadas con la utilización del mencionado instrumento y de su manejo. La inclusión del instrumento suprime y hace innecesaria toda una serie de procesos naturales, cuya labor pasa a ser desempeñada por el instrumento. La inclusión del instrumento suprime y hace innecesaria toda una serie de procesos naturales, cuya labor pasa a ser desempeñada por el instrumento. Modifica también el curso y las distintas características de todos los procesos psíquicos que forman parte del acto instrumental, sustituyendo unas funciones por otras, es decir, recrea y reconstruye por completo toda la estructura del comportamiento. Los procesos psíquicos, compleja unidad estructural y funcional, están orientados a la resolución de una tarea de acuerdo con la evolución del proceso que viene dictada por el instrumento. En el capítulo 4, Su mundo, Luria afirma que Cherechensky narró recuerdos de cuando tenía menos de un año de edad, donde se evidencia sus primeras sensaciones sinestésicas que derivaron en códigos de información multimodal, creando memorias a largo plazo. Bebé, vivencias sinestésicas confusas. Yo era muy pequeño, tal vez todavía no había cumplido el año. Aparece en mi memoria muy claramente el ambiente. Mi mamá me saca de mi cama y me pone boca abajo. Yo siento el movimiento. Tengo una sensación de calor agradable y otra desagradable de frío. Recuerdo brillantemente la luz. Yo percibí a mi madre así, antes de que yo tuviera conocimiento. Esto era algo bueno, no tenía forma ni cara. Era algo que se inclinaba. Esto era agradable.
Veía a mi madre como a través de una lente de una cámara fotográfica. Veo a mi madre en forma clara y brillante. Es una nubecilla, después de algo agradable. Después su cara, luego su movimiento. A mi padre lo identificaba por su voz. Mi mamá me mecía desde un lado de la cama. Códigos multidimensionales. Chereshemsky de bebé, los códigos generados por la sinestesia forman memorias a largo plazo implícitas. Códigos ápticos, códigos gustativos olfatorios, códigos sinestésicos vestibulares. Alexander Luria, en el capítulo 7 de su libro La mente del demonista, nos describe la personalidad de Chereshemsky, quien narra recuerdos que demuestran su desarrollo cognitivo determinado por su memoria figurativa y las vivencias sinestésicas. El niño fantasiador, razonamiento visual. Llegó la mañana, tenía que ir a la escuela, pronto ya serían las 8. Tengo que levantarme, vestirme y ponerme el abrigo, la gorra y las botas. No puedo quedarme en casa y empiezo a irritarme, pues usted sabe que yo debo ir a la escuela, pero ¿por qué él no se va a la escuela? Él se levanta, se viste, veo que él se pone el abrigo, la gorra y las botas. Por fin él se va a la escuela. Disociación yo-él. Luria reflexiona que Chereshemsky mostraba un alejamiento de su yo. No narra sus recuerdos en primera persona, sino en tercera persona, como si tuviera disociaciones de la personalidad. Esto era producto de su memoria figurativa y la sinestesia. La posibilidad de ver y de alejarse de sí mismo le causaba graves problemas de regulación de su conducta. No podía planificar su conducta ni llevar una simple conversación. No podía controlar las interminables ramificaciones que le activaban las palabras. Tenía problemas de atención selectiva y alternante. Falta de atención selectiva y alternante. Todo esto me conduce a la incapacidad de mantenerme en los límites del tema. Esta no es una charlatanería. Me pregunta por un caballo, pero su color y su sabor crean un gran número de impresiones, y si no tomo todo esto en mis manos, no se obtiene nada, pues usted sabe que él no siente que se ha salido del tema. Según Luria, por estas características, Chereshemsky era considerado un soñador, algo lento y azorado. Adolescencia. Memoria a corto plazo con operarios sinestésicos. Basado en el capítulo 3, Su memoria, del libro de Alexander Luria, La mente del demonista. Primera etapa, sinestesia. Luria identifica una primera etapa en el desarrollo de la memoria superdotada de Chereshemsky. Luria narra que Chereshemsky le evidenció que la sinestesia generaba una memoria de trabajo con más de 3 operarios: bucle fonológico, almacén episódico y visoespacial. Contaba adicionalmente con 3 operarios automáticos: áptico sinestésico, vestibular y gustativo olfatorio. La estrategia era convertir los sonidos del habla significante en imágenes visuales, significado. Las palabras y las imágenes. Cuando Chereshemsky escuchaba o leía alguna palabra, esta inmediatamente se transformaba en la imagen visual del objeto correspondiente. Cuando escucho la palabra verde, aparece un florero verde lleno de flores. Rojo, aparece un hombre con camisa roja, la cual le va muy bien. Inclusive los números me recuerdan imágenes. Por ejemplo, el 1 es un hombre fuerte y orgulloso. El 2, una mujer contenta. El 3, un hombre taciturno. No sé por qué. El 6, un hombre con la pierna hinchada. El 7, un hombre con bigotes. Adultez, demonista profesional. Segunda etapa, eidetismo, memoria lógica y figurativa. Cuando Chereshemsky empezó a trabajar de mnemonista profesional, tuvo que mejorar sus técnicas basadas en el eidetismo. Esta memoria fotográfica caracterizó la segunda etapa del desarrollo de la memoria de Chereshemsky. Si usamos el modelo de memoria operativa moderna de Alan Baddeley, diremos que a la sinestesia se sumaron los operarios bucle fonológico, almacén episódico y la agenda visoespacial. Ahora Chereshemsky contaba con amplias posibilidades para formar códigos multidimensionales. Antes, para recorrer América, yo debía lanzar un corrón largo a través del océano, desde la calle Gorky hasta América, para no perder el camino. Ahora, esto ya no es necesario.
Asimismo, si me dicen elefante, yo veo un zoológico. Si dicen América, coloco ahí a mi tío Sema, Bismarck. Mi tío Sema queda cerca del monumento a Bismarck. Sinestesia más eidetismo. Czerechinsky sumó más códigos para fortalecer sus memorias a largo plazo, explícitas e implícitas. Estos códigos son códigos verbales, códigos visoespaciales, códigos episódicos, códigos ápticos, códigos gustativos olfatorios y códigos sinestésico-vestibulares. Vygotsky, en 1930, ya estaba convencido que la mente humana se desarrolla configurando sistemas funcionales complejos en el cerebro, lo cual ha sido confirmado por neuropsicología moderna. En el caso de Czerechinsky, sus sistemas de memoria no tienen un desarrollo intrafuncional, sino que cambian con los nexos interfuncionales del lenguaje y sus sistemas perceptuales que le brindan información. Los sistemas perceptuales de Czerechinsky actúan como operarios automáticos de la memoria de trabajo, enviando códigos con información a las memorias a largo plazo. Veamos la concepción del desarrollo de Vygotsky. Sistemas funcionales complejos del cerebro. El eje de la mente de Czerechinsky en un primer momento fueron los sistemas perceptuales a causa de su sinestesia. En la segunda etapa, Czerechinsky obró cambios interfuncionales con el lenguaje para ampliar sus códigos de memoria. Los sistemas funcionales complejos del cerebro son atención, percepción, memoria, lenguaje, movimiento y acción, pensamiento y emociones. Consiste en que durante el proceso de desarrollo del comportamiento, especialmente en el proceso de su desarrollo histórico, lo que cambian no son tanto las funciones, tal como habíamos considerado anteriormente, ni su estructura ni su pauta de desarrollo, sino que lo que cambia y se modifica son precisamente las relaciones, es decir, el nexo de las funciones entre sí, de manera que surgen nuevos agrupamientos desconocidos en el nivel anterior. De ahí que cuando se pasa de un nivel a otro, con frecuencia la diferencia esencial no estriba en el cambio intrafuncional, sino en los cambios interfuncionales, los cambios en los nexos interfuncionales de la estructura interfuncional. Análisis microgenético. Procesamiento de información en milisegundos, segundos y minutos. En el libro de Alexander Luria, La mente del mnemonista, se exponen los experimentos a los que se sometió al sinestésico Czerechinsky. Entre estas observaciones escribió lo siguiente: todo lo que otras personas piensan y lo que nebulosamente imaginan, Czerechinsky lo ve. Ante él aparecen imágenes claras, es decir, la perceptibilidad que linda con la realidad. Todo su razonamiento es un trabajo posterior sobre estas imágenes. La visión inmediata le ayudaba a resolver con facilidad tareas prácticas que exigen de cada uno un razonamiento prolongado, pues Czerechinsky las resolvía fácilmente por medio de su razonamiento visual. Memoria de trabajo, modelo de la memoria operativa de Alan Baddeley. Interacción entre memoria operativa y memorias a largo plazo. Un análisis microgenético implica estudiar los cambios en milisegundos de los estados mentales. Los neurocientíficos identifican la conciencia de la memoria a corto plazo, la cual hoy se denomina memoria de trabajo o memoria operativa. La función de la memoria operativa es interactuar con el sistema de memorias a largo plazo para almacenar y recuperar información. Funciones de la memoria operativa. El sistema de memoria operativa, base de la metamemoria, tiene tres funciones: aprender, razonar y comprender. Operario bucle fonológico. Es el habla interna. Sus funciones son repasar para aprender y memorizar. Operario agenda visoespacial. Manipulación de imágenes visuales y espaciales. Funciones: actualizar imágenes que están en las memorias a largo plazo y crear escenarios futuros, es decir, fantasear. Operario almacén episódico. Función: recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar y actualizar el self, el yo. Sistema de control ejecutivo central.
generar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, razonamiento o comprensión. En el caso de Cherechensky, a raíz de la sinestesia, sus sistemas perceptuales funcionaban como operarios automáticos para formar códigos multisensoriales. Estos múltiples códigos le facilitaba el almacenamiento y recuperación de información de las memorias a largo plazo. Memoria del experto. Influencia de nuestro conocimiento presente sobre nuestro conocimiento futuro. Ojo clínico o intuición. Memoria del experto producto de un desarrollo cultural excepcional. Expertos o mnemonistas, comprensión lectora, cálculo mental, ajedrez, recuerdo de dígitos, entre otros. El mecanismo implica que la memoria operativa a corto plazo se expande y crea una memoria operativa a largo plazo. A nivel neuropsicológico, implica cableado sináptico hacia las áreas de la memoria a largo plazo. Cherechensky tuvo una memoria experta, pero mecánica, a causa de la sinestesia. Es decir, su gran memoria no le sirvió para actividades de aprendizaje, razonamiento y comprensión. La sinestesia, que le acompañó toda su vida, impuso límites a sus capacidades cognitivas, como tener déficits atencionales, en particular, atención selectiva y alternante. La personalidad de Cherechensky se caracterizó por ser algo lenta en la comprensión y desorientado. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. El 11 de junio de 1936, Cherechensky tuvo que memorizar la siguiente lista de palabras. Cherechensky memorizó las palabras de la siguiente manera. Primera palabra, Mavanasanava. La casera Mava del departamento en donde yo viví en Varsovia, por la calle Sliska, apareció en la ventana que da al patio. Con la mano izquierda señalaba hacia el interior del cuarto Nasa. Con la mano derecha hacía una señal de negación Nava. Un viejo hebreo estaba parado en el patio. Llevaba un costal en el hombro derecho. Al parecer no tenía nada que vender. Aplicación de la memoria superlotada al curanderismo. La sinestesia le facilitaba a Cherechensky la posibilidad de seleccionar las plantas medicinales observando el color, sabor y olor. Les recomendamos ver el video Inteligencia Naturalista en el canal La Psicología del Futuro. El enigma del origen de la memoria superdotada de Cherechensky puede ser resuelto desde la perspectiva de la neurobiología cognitiva y la neuropsicología. Desde la neurobiología cognitiva, Eric Kandel brinda pistas del por qué Cherechensky aprendía rápido sin un contexto emocional y no olvidaba aparentemente nunca. La causa estaría en el mal funcionamiento de la proteína CREC2, cuya función es represora de la CREC1, que tiene por función activar genes para la sinaptogénesis, base material de las memorias a largo plazo. A nivel de la biología molecular cognitiva, Eric Kandel afirma que el olvido es causado por la represión de la proteína CREC2 sobre la CREC1. En el caso de Cherechensky, este no olvidaba por la disfunción de la CREC2. La sinestesia de Cherechensky sería causada por la misma disfunción de la proteína CREC2, al no controlar a la CREC1. Los genes activados para construir dendritas para nuevas sinapsis se extenderían a regiones de otras modalidades sensoriales. Desde la neuropsicología, Alexander Luria afirma que Cherechensky usaba su sinestesia como códigos multimodales para fortalecer sus memorias a largo plazo. Como demuestra Luria, Cherechensky usaba la sinestesia para crear diferentes mnemotecnias verbales, de imagen visual, sinestésico, vestibular gustativo, olfativo, ápticas.